Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, la semana pasada les había comentado o les había anticipado que esta clase iba a ser para repaso, pero bueno, surgió que la vamos a incluir honorarios, y no sé si les habrá avisado el doctor Maggi el miércoles, pedí que les avisara que vamos a utilizar esta clase para ver la última parte del programa, que es honorarios. Obviamente todos los puntos del programa no pueden ser abarcados, pero bueno, consideramos que este es un punto bastante importante y que no puede estar afuera. Así que en el día jueves, en clase plenaria, ustedes vieron conceptos generales, la comparación de la ley anterior con la nueva. Esto es de competencia en la provincia, la ley provincial de honorarios profesionales de abogados. Y como les decía, habían visto aspectos generales, y hoy conmigo vamos a ver la parte práctica. Vamos a ver distintos casos y en qué oportunidad procesal corresponde que se regulen horarios, cómo debería ser la regulación, si bien queda a cargo del juez de la causa, la regulación. Muchas veces no solo el control, sino que pueden ser convenidos por las partes, más allá de aquellas características generales que vieron en la parte general, en la clase plenaria, como les decía, que es de orden público e irrenunciables. Pero dentro de ese marco, las partes, en algunos supuestos, vamos a ver que pueden convenir los honorarios. Y también sobre el control de la regulación de los honorarios que se les haga en cuanto a la escala que debe regularse, y después mañana seguramente van a ver apelación y otros supuestos particulares. Bien, vamos a lo práctico, como les decía. ¿Cuál es la oportunidad procesal para que se regulen horarios? En general, en la mayoría de los casos, voy a compartir la ley, lo dice el artículo 51. Compartir la ley. Voy a compartir la ley 14.967, que es la última, que se sancionó en agosto del 2017. Ya les habrán explicado que a partir de esa fecha todos los trabajos se regulan con posterioridad a partir del criterio de la Corte, en el caso Morcillo. No sé si lo vieron. Corresponde que se diferencie entre la regulación con la norma anterior y la nueva. Depende del ámbito de aplicación que caigan los trabajos realizados. Bien, como les decía, la oportunidad procesal la establece la misma ley, en el artículo 51, que dice: aún sin petición del interesado, al dictarse sentencia, se regularán en su equivalente al uso arancelario los honorarios de los profesionales participantes en el proceso. A tal efecto, sobre la base regulatoria se aplicará el porcentual correspondiente y su resultado se transformará en la cantidad de usos arancelarios vigente en el momento de su regulación. Esto es, como vimos en la clase pasada, cuando vimos liquidación, perdón, me olvidé de apagar el celular. Como les decía, la clase pasada vimos liquidación y la ubicamos dentro de la ejecución de sentencia, donde había cuando diferenciamos cuando hay una base regulatoria concreta, cierta, líquida, a aquella que teníamos que encomendarnos la tarea de practicarla, ya sea dentro de los 10 días para el actor, o dentro de el vencedor,
o dentro de los 5 días restantes, poder hacerlo, 10 días restantes podría hacerlo el demandado. Bien. Entonces, es obligación de los magistrados, si tienen la base regulatoria ya determinada, regular honorarios. Es decir, y cuando nosotros terminamos la tarea se aprueba la liquidación, queda firme esa liquidación. ¿Se acuerda que habíamos dicho que quedaba salvo error o omisión y aprobaba en cuanto al lugar de derecho, en cuanto al lugar por derecho, que se podía modificar cuando había error puramente numérico? ¿Se acuerdan? Como una de las posibilidades de la aclaratoria en todo tiempo, en todo momento, que no había preclusión. Bueno, una vez que tengamos esta regulación, esta base regulatoria, ya sea por sentencia a una suma líquida o después de haber practicado esa liquidación, la posibilidad y la oportunidad, el deber del magistrado es regular honorarios, conjuntamente con la aprobación. Bien, con la aprobación de la liquidación. Esto tendrá que ver según el tipo de proceso. La ley de honorarios establece distintas pautas. La general, la vamos a encontrar en el artículo 21. ¿La pueden ver, no? La norma? Sí. Voy hacia el artículo 21. En todos los procesos susceptibles de apreciación pecuniaria, es decir, aquellas normas, perdón, antes de entrar al artículo 21, voy al tema de estadio procesal. Hay una excepción con respecto a la regulación de honorarios en esta oportunidad del 51, es decir, cuando haya sentencia o liquidación aprobada cuando es líquido o partilíquido, que es cuando el profesional ha cesado de la actividad profesional en el proceso. Por ejemplo, ¿se les ocurre algún ejemplo, por ejemplo? Como para mencionar que el proceso siga, pero el profesional no actúe más. Que renuncie o que se haya muerto. Renuncia, que haya fallecido, que haya fallecido el mandante y no le renueven el mandato a través de los sucesores. Bueno, hay como mencionaron algunas posibilidades donde el profesional puede dejar de actuar en el mismo y es merecedor de regulación de honorarios igual, en forma previa. Esto lo contiene el artículo 52, que vamos a ir ahora, que la contempla. Dice, al cesar la intervención del abogado o procurador a su pedido, los jueces y tribunales efectuarán la regulación expresada en la unidad arancelaria JUS, establecida por esta ley conforme corresponda. Al cesar la intervención. No definen en qué circunstancias, pero bueno, lo cierto es que en esta instancia no vamos a tener una base regulatoria. Y el artículo 53 no da una respuesta para ello. Dice, los profesionales podrán formular estimación de sus honorarios, no determinación. Algunos suelen confundirse, decir determinación. La determinación, la última palabra la va a tener el juez en todo caso. Pero los profesionales, al cesar su intervención, imagínense que cesa su intervención en alguna instancia como posterior a la etapa de prueba, o al contesta demanda y cesa su intervención, por revocación de mandato, por ejemplo, interviene a partir de ahí otro profesional. Bueno, este profesional anterior tiene la posibilidad de estimar sus honorarios, expresados en la unidad arancelaria de IUS, practicar liquidación de gastos y poner de manifiesto las situaciones de orden legal y económico que considere computables. De la estimación se da traslado por el tema de 5 días, mediante cédula o cualquier otro medio fehaciente, a quienes resulten obligados al pago. La regulación tendrá carácter de provisoria y se efectuará en el mínimo de la escala. Esta podrá ser apelada y ejecutada. El recurso y ejecución deberá tramitarse por la vía incidental. Bien,
¿qué podemos destacar de acá, de este artículo? Como les decía, que como dice la norma, el abogado puede estimar esa base regulatoria y va a estar en función de qué tipo de proceso ha actuado. Es decir, supongamos que ha actuado en un proceso de daños o en un proceso más claro, por ejemplo, donde se discuta un inmueble, ya sea por posesión, ya sea por dominio, boleto de compra-venta, donde requiere la aplicación del artículo 17, por ejemplo, el 27, perdón, donde se tomará la evaluación fiscal o si hay una discrepancia entre la evaluación fiscal y el valor de mercado, puede estimarse y establecerse una base, de acuerdo a una tasación, una incidencia que se da en este artículo. Cuando hay una discrepancia entre el valor de evaluación fiscal y el valor de mercado, que siempre lo hay, siempre hay una diferencia bastante ostensible, digamos. Supongamos o tengamos en hipótesis esto, bueno, el abogado va a denunciar esta base regulatoria acompañando o bien las evaluaciones fiscales, o la evaluación fiscal, mejor dicho, del año en curso, o bien estimar a través de una estimación por una tasación de un corredor público o de alguien que esté capacitado o que tenga incumbencia como para determinar una tasación del inmueble, y va a acompañar eso donde se va a producir una incidencia con quién. Otro punto para destacar es el tema quién es el que debe, digamos, el responsable obligado al pago de los honorarios. En principio, lo primero que vemos, o lo que se percibe, ustedes me dirán, el obligado al pago es el condenado en costas. En principio sí, pero hay una salvedad que antecede a este principio, que es que la relación de abogado-cliente es un contrato de locación de obra. Es decir, quien se beneficia es el cliente. Y lo que hay con respecto al condenado en costas es una acción directa. En vez de reclamar nosotros a nuestro cliente que nos pague, nuestro cliente al condenado en costas, existe la posibilidad, como acción directa, de reclamar nosotros los honorarios del vencedor en costas, del abogado vencedor en costas, de reclamar directamente al vencido en costas. ¿Se entiende? Esa es la regla principal. El obligado al pago de los honorarios siempre va a ser la parte que representa. Ese es el beneficiario directo. Y el tema de la condena en costas, o de reclamar los honorarios por condena en costas, es producto de una acción directa. Esto ténganlo claro. ¿Por qué? Porque en esta oportunidad se va a dar a quién vamos a reclamar si no hay sentencia. Bueno, al beneficiario de esos honorarios. ¿A quién? En beneficio de quién se hizo ese trabajo. Ya sea parte actora o demandada, quien sea. Entonces, a través se va a sustanciar con esa parte, a través de un nuevo abogado, etc. Pero bueno, acá vamos a intervenir como abogados en causa propia, o sea, por un derecho propio, el abogado. Bien. Si bien es una situación atípica y excepcional, porque ya dijimos, se regulan horarios en la sentencia, sirvió como para determinar o precisar qué tipo de obligación es la obligación de horarios. Bien, entonces vamos a la oportunidad del artículo 51, como hemos dicho. Tenemos la liquidación en un juicio de daños, como nos tocó hacer la liquidación. No sé, creo que con el doctor Maggi vieron impugnación. En nuestro caso fue practicar la liquidación como vencedores, como ganadores del proceso, del juicio. Tenemos ya aprobada la liquidación y el juez va a regular los honorarios.
Bien, entonces nos vamos a remitir directamente al artículo que le había mencionado antes. Antes de hacer el paréntesis. ¿Se acuerdan cuál era? El primer artículo del título cuarto especial del artículo 21, es decir, los procesos susceptibles de apreciación pecuniaria. Porque los demás, los que no son susceptibles de apreciación pecuniaria, habrán visto el jueves que están determinados expresamente por la ley. Por ejemplo, el caso de divorcio, que establece una determinada cantidad de ius, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, habiendo una liquidación, el juez va a manejarse en función de esta escala. Esta escala que ha sido incrementada, como lo han visto el jueves, en un 5% más. Es decir, el mínimo se extendió. Antes era un 8%, ahora se ha extendido a un 10% como mínimo. Y el máximo mantiene su límite en la nueva ley. Les quería mostrar también que no solo esta escala, basándonos en el primer párrafo, después lo otro tiene que ver cuando hay liticonsorcio, cuando hay liticonsorcio, ya sea activo o pasivo, y el límite del porcentual, y en los de jurisdicción voluntaria. Bien, entonces lo que les quería decir era remitirnos a que, en base a qué, cómo va a estimar esa escala, en función de los trabajos que se han realizado en el proceso. Y de acuerdo al proceso establecerá distintas etapas. Se han cumplido distintas etapas, qué tipo de trabajo ha hecho. Entonces las pautas para regular honorarios más allá de esta escala la vamos a encontrar en el artículo 16. ¿Lo ven? Bien, se tendrá en cuenta el monto del asunto, si fuera susceptible de apreciación pecuniaria, el valor, mérito y calidad jurídica de la labor desarrollada, la complejidad y novedad de la cuestión planteada, la responsabilidad de que las particulares del caso pudiera haberse derivado para el profesional, el resultado obtenido, la trascendencia de la resolución a que se llegare para casos futuros, las actuaciones esenciales establecidas para la ley para el desarrollo del proceso y las actuaciones de mero trámite, la trascendencia económica y moral para interesado reviste la cuestión en debate, la posición económica y social de las partes, un aspecto muy importante, el tiempo empleado en la solución del litigio, siempre que la tardanza no fuera imputable para el profesional, la regulación de honorarios de los abogados que hubieran representado a la parte vencedora se efectuará en base a la media de las que... No, esto es este último párrafo, o anteúltimo, o antepenúltimo párrafo, tiene que ver con aquellos abogados que han defendido la parte que ha resultado perdidosa. Es decir, que esta escala del 21 que les mencionaba se efectuará sobre la media de esa escala del 21, pudiendo disminuirse por resolución fundada en los incisos B, G y O. Bueno, en ningún caso el juez podrá violar, bajo pena de nulidad, los mínimos legales establecidos en esta ley. Estos mínimos ha sido cuestión de debate porque ustedes, les comento, esto es una lucha con respecto de los honorarios, porque siempre digamos, han fijado honorarios siempre, perdón, siempre no. En muchos casos han sobrepasado la mínima. Entonces esta ley vino a poner un poco corte y coto esto. Existía existe actualmente una doctrina en la Corte en la cual establece la proporcionalidad de los honorarios, que más allá de que exista un mínimo, no puede exceder del 33%, es decir, de lo que es la escala.
hemos visto, o personalmente he visto regulaciones de honorarios, o me han regulado honorarios en forma irrisoria, de, qué sé yo, 120 pesos, 200 pesos, en función de ese criterio de proporcionalidad. Bien. Por eso que esta ley vino a poner un límite a esa, digamos, no digo abuso, pero digamos, un detrimento a la actividad profesional del abogado, con la que ustedes van a tener que litigar el día de mañana. O lidiar, mejor, más que litigar. La regulación que no respete los mínimos legales, por eso establece este último párrafo. Bien. Después hay otro artículo, creo que es sobre las etapas. Perdón. Que no recuerdo bien. Más allá de estas pautas, sí, en formas generales, tienen que ver con, de acuerdo al proceso, las distintas etapas que ha realizado el profesional. Bueno. Acá está, el artículo 28. Para los efectos de la regulación de horarios, los escritos se clasificaron en lo siguiente. Esto es, supongamos que estamos frente a una regulación parcial, como la que vimos en el artículo, cuando ha cesado el profesional, el artículo 52-53 de esta ley. Entonces, el juez va a ver qué tipo de actividad ha desarrollado. Bueno, acá nos hace una clasificación el artículo 28, sobre todo que se va a tomar en cuenta cuando son parciales, de acuerdo a procesos ordinarios, sumario, sumaricio, expropiación, sucesión, ejecutivo, etc. Ordinarios y sumarios, lo que nos va a interesar a nosotros, para nuestro trabajo, lo divide en tres. Demanda, reconvención y sus contestaciones, o traba de litis, actuaciones de prueba y diligencias y trámites posteriores hasta la terminación del juicio de primera instancia. Luego, en dos, en el proceso sumario y sumarísimo de expropiación, demanda, reconvención y su contestación y ofrecimiento de prueba, actuaciones de prueba, trámites posteriores hasta la terminación del juicio de instancia, en primera instancia. Estas son las etapas en que va a regular honorarios el juez cuando va a tomar en cuenta alguna regulación parcial. Bien, como les decía, de apreciación pecuniaria, y también les mencioné cuando se encuentra involucrado, por ejemplo, bienes inmuebles. El artículo 27 establece otra forma. Dice, cuando se trate de juicios sobre bienes inmuebles o derechos sobre los mismos, si no se han tasado en autos, se tendrá como cuantía el asunto de la evaluación fiscal que aplica la provincia de Buenos Aires en su código fiscal como impuesto al acto en la transmisión de los bienes muebles o derechos reales, que se incrementará en un 20%. No obstante, reputándose esta inadecuada al valor del inmueble, el profesional estimará el valor que le asigne, de lo que se dará traslado a las partes y letrados en el... Esto es lo que había comentado antes, ¿se acuerda como ejemplo? Bueno, cuando vemos un caso de inmuebles y no hay tasación en el expediente, puede ser que, no sé, como producto de una prueba, se llegó a una tasación, bueno, se utilizará esta. Y si no, el juez, la ley establece dos pautas. Una es la evaluación fiscal, incrementada en un 20%, y cuando resulte a criterio del abogado, esto no es de oficio, el beneficiario de los abogados, de los honorarios, quiero decir, podrá estimar
cuando la considere inadecuada al valor del inmueble. Obviamente cuando habla del valor del inmueble está hablando de un valor de mercado, digamos, un valor de venta del inmueble. Que este valor, si bien la verdad no es un valor fijo, sino es un valor digamos que está sujeto a distintos avatares de la ley de oferta y de demanda, la puede determinar bien alguien que se dedica a esto, como puede ser un corredor público de la lista oficial, o un arquitecto también. Yo he visto algunas pericias de determinación efectuadas por arquitectos. Se me está agotando la batería, ¿lo ven? ¿Eso no? ¿Salió? Bueno, entonces, digamos, la regla general para este caso, para estos supuestos en materia de inmuebles es que esté tasado, que ya haya una tasación en el expediente. La segunda es la evaluación fiscal, incrementada en un 20%, y si el abogado considera inadecuada esta evaluación fiscal incrementada en el 20%, aún no se acerca al precio que él considera que debe valer el inmueble en el mercado, puede estimarla. Bien, la estima, y puede ser que lo que va a primar acá en la estimación es lo que acuerden las partes. ¿Por qué? Porque se corre traslado de las partes, y si hay oposición, el juez ahí va a determinar un perito. Un perito, no dice qué tipo de perito, pero es un perito que va, como les decía, distintos peritos pueden hacer este trabajo, en la cual va a determinar el valor del bien. Es como una incidencia, un incidente, esto que se suscita acá, y es la cual el peritaje se pondrá por 5 días, como cualquier pericia, se notifica a las partes, y el valor que asigne fuera más próximo al profesional que el fiscal, o el que hubiese propuesto el obligado, las costas del incidente serán soportadas por este último. De lo contrario, serán a cargo del profesional. Es decir, si el abogado tenía razón o estaba más próximo a la determinación, la otra parte, por haberse opuesto, va a tener que cargar con las costas de esta incidencia. Esta incidencia que es merecedora también de regulación de honorarios y también de regulación de honorarios del perito que interviene, va a tener que pagar con esto. Por eso, y si estuviera más adecuada al obligado del pago, de los honorarios que se había opuesto y había propuesto otra, mucho menor obviamente, y se acerca más a esta, es el abogado quien tendrá que cargar las costas, con las costas. Bien, ¿está claro esto? Entonces, en principio, las pautas son, para regulación que esté involucrado en un inmueble, son si hay tasación en el expediente, si no, la evaluación fiscal incrementada en un 20%, si no, el profesional beneficiario puede impugnar esto o considerarla inadecuada y estimar él mismo, pudiendo acompañar alguna tasación propia de parte, o él mismo estimarla, la cual se sustancia con otra parte. Si hay oposición y no se ponen de acuerdo, bueno, esta incidencia lo resuelve. Ya para no repasar de nuevo. Pero estas son las pautas. Después se establece este mismo artículo sobre otras cuestiones que tienen que ya no versan sobre inmuebles, sino, por ejemplo, el inciso B, se trata de muebles, semovientos, automotores. Se aplica el mismo principio del artículo 27. Hablamos de muebles registrables, vamos a tener que, para acompañar una evaluación fiscal, por ejemplo, un automotor. En los juicios de cobro por dinero, si el reclamo se ampliare con posterioridad de la sentencia por haber vencido nuevos plazos o cuota de obligación en cuya virtud se procede, se tendrá como valor al pleito el total de lo reclamado, como a sus intereses. Caso atípico, por ejemplo, pero el caso de las cuotas de expensas, por ejemplo, o de alguna cuota que da de vencer. La expensa tiene un trámite especial que es la ejecución, cobro ejecutivo, pero bueno, puede haber algunos
vencimientos sobre la misma obligación, lo comprende el artículo inciso C. Derechos creditorios, el valor consignado a los documentos respectivos, deducir las amortizaciones normales previstas en los mismos, títulos de renta, acciones, también está establecimientos comerciales, fondos de comercio, etc. Dinero, créditos, obligaciones expresadas en moneda extranjera, esto es deudas en dólares, por ejemplo. Su equivalente en moneda de curso legal sin ningún tipo de conversión pactada por las partes. Inciso G, digamos, ha sido motivo de mucha discusión y diría que hay que ponerse, digamos, hoy vemos que el dólar, tenemos varios valores, y hasta incluso uno que es, digamos, no sé si ilegal o llamado Blue, que no es reconocido. Pero bueno, es lógico que quien tiene un crédito por dólares para cobrar y que ha tenido una sentencia, si pretende convertirlo como dice la norma, su equivalente al moneda de curso legal, obviamente se va a ver afectado en su derecho de propiedad, pero enormemente. Entonces, esta norma, como les decía, ha sufrido discusiones, sobre todo cuando se quiere aplicar, o se pretende aplicar esta norma, que sea tachado de inconstitucional, precisamente por encontrarse afectado el artículo 17 de la Constitución Nacional, del derecho de propiedad, concebido como lo concibe la Corte, como el derecho de propiedad. Bien, entonces, como para hacerle un paneo, para que esto no quede en la nada, se ha cuestionado sobre este valor de conversión, que es muy distinto al hoy llamado Blue. Entonces, los últimos, creo que fue un fallo de este año, hace poco, de la Cámara, no me acuerdo qué sala, pero en la Cámara local, donde establecía que el monto a computarse para conversión del dólar, en este caso para cobro, como también para la regulación de horarios, debía ser el de, creo que es, no me acuerdo bien cómo se llama, otra escala, que no es la de la cotización oficial, sino contado con líquido. Contado con líquido, ¿puede ser? Esa es el último fallo que vi, que no tomaba en cuenta el equivalente al recurso legal, digamos, a la que hace el Banco Central, la conversión que hace el Banco Central. Bien. Obviamente el Blue nunca puede llegar a ser considerado. Además, quienes pretendan hacerse de moneda extranjera tienen que pagar un impuesto también, ¿no? que recarga el valor de esto. Entonces, por eso creo que este fallo se fundamenta en eso, y creo que el contado con líquido viene a ser un intermedio entre el dólar clandestino, el dólar ilegal, al valor del dólar oficial. Ese es un mix que está en el precio medio, digamos. Bien. Y después sigue con otras hipótesis. Más o menos, esto es algún pantallazo de la práctica, y entonces yo les traje a colación de esto algunos prácticos como para que podamos hacer nosotros acá en clase, como para que vean la dinámica y podemos trabajar sobre esto. Quiero salir de la pantalla, pero no sé cómo se hace. Acá está. Así que bueno, habilitan los micrófonos, voy a compartir unos casos y los vamos a resolver entre los 5, más las 4, las 3, perdón, de las 4. Somos 4. Se encargan ustedes, yo voy a ayudarlos un poco, pero son ustedes las que van a participar. Les voy a poner 3 casos en pantalla para que
lo podemos resolver. Ustedes me avisan cuando lo puedan ver. Ahí está. Bien. Dice el primer caso, en un juicio de daños y perjuicios, el letrado patrocinante de la actora y el letrado de la aseguradora formulan un acuerdo de pago por la suma de 320.000 pesos antes del dictado de la sentencia. El juez homologa el acuerdo por dicha suma, impone las costas al perdidoso y regula en horarios tomando como base regulatoria el monto de dicho acuerdo. Fija los honorarios del letrado de la siguiente manera. A favor del letrado patrocinante de la actora, 15,24 yus arancelarios. A favor del letrado apoderado de la citada garantía, 10,66 yus arancelarios. A favor del letrado patrocinante del demandado, 10 yus arancelarios. En todos casos, más el aporte de ley. A favor del perito médico, 23.800 pesos. Preguntas. ¿Es justa la decisión del juez? ¿Está bien homologado el acuerdo? ¿Es correcta la regulación de horarios? Fundamente. Como les decía antes en los aspectos generales de la norma, y estuvimos viendo hasta recién, que la norma prevé para cada caso particular. Entonces, acá estamos frente a un caso de homologación, frente a un acuerdo. Un acuerdo transaccional. ¿Por qué? Porque no es un acuerdo de pago donde ya hay una determinada forma, determinado monto que hay que pagar y hay que ver cómo se paga, sino que estamos acá ante una transacción donde se renuncia, no tenemos una sentencia, o sea, hay créditos dudosos, porque todavía no tenemos una sentencia definitiva. Eso ténganlo en cuenta. Entonces, va a homologar respecto a esto. ¿Y ustedes tienen la ley a mano? Si no la tienen, tenganla a mano, la 14.967, la pueden sacar de la web. Si quieren, se las leo. Y en este caso concreto, en caso de acuerdo transaccional, rige el artículo 25. No solo transaccional, sino en los modos anormales de terminación del proceso, que la transacción es un modo anormal de terminación del proceso. Y el artículo 25 dice: en los modos normales de terminación del proceso, la cuantía del asunto, montos del juicio de los fines de arancelarios, será el total reclamado de la demanda o reconvención, incluyendo los intereses o el valor de los bienes comprometidos, de acuerdo al artículo 27, según el caso, teniendo en cuenta las etapas cumplidas. En los supuestos de transacción y conciliación, la regulación de honorarios se practicará sobre el monto total que resulte de las mismas. Dicha base regulatoria solo será ponible a los profesionales intervinientes en la transacción. Bueno, este es el párrafo que nos incumbe a nosotros, que es el artículo 25, segundo párrafo, en los supuestos de transacción y conciliación. ¿Lo tienen a mano? Sí. Bien. La regulación de honorarios se practicará sobre el monto total que resulte de las mismas. Es decir, va a ser sobre el monto que acuerden las partes. Dicha regulación solo será oponible a los profesionales intervinientes en la transacción. Y esta última parte, recordarán ustedes, bueno, ahora no sé cuál es el artículo, pero yo cuando lo estudié, o vamos al principio, mejor dicho, para no mencionar el artículo, que es el principio de res inter aereos acta. Solo puede afectar a las partes en que ha intervenido, no a terceros. En el antiguo código, el 1196, sabrán ustedes cuál es el nuevo artículo. ¿Lo tienen presente? No. No importa. Bien, entonces tenemos que el letrado patrocinante de la actora y el letrado de la aseguradora formulan un acuerdo de pago en la suma de 320.000 pesos antes del dictado de la sentencia. Vamos con el primer párrafo. ¿Puede el letrado del patrocinante de la actora y la aseguradora firmar un acuerdo?
¿Qué les parece? Letrado patrocinante, dice. ¿Qué les dice eso? No tendría que tener un poder para firmar Claro, bueno, la sí, si es poder transacción. sería apoderado, pero estamos hablando de letrado patrocinante. Poder con facultades especiales, muy bien, Magalí. En todo caso, tendría que tener un poder con facultades especiales, y si no, ¿qué les parece? ¿No les suena raro esto? No es apoderado y no tiene facultades especiales, ni como abogado, ni como apoderado, menos aún. Para transar. ¿Qué dicen? ¿Puede el letrado patrocinante del actor firmar un acuerdo o suscribir un acuerdo de pago con la aseguradora? ¿No se está excediendo? ¿Qué les parece? Sí, que no corresponde. O sea, salvo, no sé, que No invocar el corre. artículo 48 y después el cliente lo ratifique, lo que hizo. Pero si no, no corresponde. Exactamente, ¿sí? 48, claro, puede ser, porque puede ser que es un caso urgente y acredite el poder o lo ratifique, como bien decís. Pero en principio, dadas las circunstancias, el juez no podría o no homologar este acuerdo. Y no, así como está en el ejemplo, no. No tendría que ser. Exacto. ¿Por qué? ¿Qué falta acá? A todos les pregunto. ¿Qué faltaría? Y faltaría el consentimiento de las partes. Acá es entre dos letrados. Las partes Está no sé si bien. saben, no. El letrado de la aseguradora siempre es apoderado, no puede actuar como proceder. Entonces, es apoderado y puede tener facultades seguramente. Ahora, el letrado de la actora no tiene facultades porque es patrocinante. Entonces falta, como bien decís, Sofía, falta la voluntad de la parte actora. ¿Mm? El consentimiento. Entonces, el juez puede decir que falta que no tiene facultades suficientes, el letrado patrocinante, que no es parte, porque es patrocinante, o bien podría sanear esta cuestión sustanciando o ordenando la sustanciación de esta propuesta de acuerdo con la parte actora, por ejemplo. En la práctica no se hace, esto es no contando con facultades suficientes, el letrado patrocinante, y no siendo parte, previamente deberá contar con la firma o el consentimiento de la parte actora. Esa es el primer escollo y la primera observación que se tiene que hacer a esto. Vamos a la otra parte. El juez homologa. Por dicha suma, impone las costas al perdidoso y regula en horarios. Bien, homologa. Dijimos recién que no correspondía homologarlo. Homologa por dicha suma, impone las costas al perdidoso. Acá hay otra cuestión. ¿Está bien que? ¿Qué perdidoso si no hay sentencia? ¿Qué les parece a ustedes? Claro, hay un acuerdo en realidad entre partes, no hay perdedores. Exactamente. O hay un acuerdo sobre la imposición en costas, o ¿qué nos vamos? ¿A dónde nos vamos? ¿Se acuerdan del artículo 25 que les nombré? No. Vamos al artículo del Código Procesal. En principio no tenemos perdidoso. Entonces vamos a ver qué dice el artículo modos anormales de determinación del proceso, si hay algo al respecto.
Y el artículo 73 nos dice algo. ¿Tienen el código ahí a mano? ¿Alguien lo puede leer? El artículo 73. Acá lo tengo, profe. Sí. Dice, si el juicio terminase por transacción o conciliación, las costas serán impuestas en el orden causado. Si lo fuese por Bien. desistimiento, serán a cargo de quien desista. Bueno, eso es otro. Y Estos son termina los supuestos. Bien, el primer supuesto, transacción, las costas serán impuestas en el orden causado. Es decir, que rige la voluntad de las partes, la autonomía de la voluntad, en primer lugar, y a falta de autonomía de la voluntad, establece la norma, aparece la norma, en orden causado. Es decir, en el acuerdo deberían haberse impuesto las costas o atribuirse las costas a la compañía de seguros, como es en la mayoría de los casos, y si no dicen nada, las costas son por su orden. En todo caso, que una resolución, sentencia merecedora de regulación de honorarios, o que deban practicarse honorarios, y la obligación está de expedirse sobre las costas, el juez omitiere esta última circunstancia, las costas se entienden por jurisprudencia que se imponen por su orden. ¿Mm? ¿Está claro? Entonces, el juez, en este caso, primero, no tendría que haber homologado, ¿no? Segundo, ¿por qué? Porque faltaba la voluntad de la actora. Impone las costas del perdidoso, no hay perdidoso, tendría que verse respetado el acuerdo en cuanto a la imposición de la costa, lo que diga el acuerdo, o bien aplicar el artículo 73, costas por su orden. Y si no dice nada, costas por su orden. Y regulan horarios, dice, tomando como base regulatoria el monto de dicho acuerdo. Volvemos al artículo 25, ¿y qué nos dice el artículo 25 con respecto a esto? De dicha base regulatoria, solo será oponible a los profesionales que intervinientes en la transacción. ¿Quiénes son los profesionales intervinientes en la transacción? Los abogados de las partes. Sí, pero ¿quiénes intervinieron? ¿Qué abogados intervinieron? Porque regularon a más de uno acá. El del actor, el de la El aseguradora. patrocinante del acto y la aseguradora. Bien. Pero acá falta. ¿Quién falta? El En el letrado acuerdo. del demandado. El letrado del demandado. ¿Qué más? Y acá el perito médico dice, ¿no? Y el perito médico. Estos dos profesionales no han intervenido en el acuerdo y según esta norma no les son oponibles esta base no les es oponible esta base regulatoria. Esto quiere decir que se pueden oponer. No se puede oponer por el principio de res interior exacta, es decir, solo son alcanzables aquellos que han intervenido. ¿Pueden dar conformidad? Sí, pueden dar conformidad, y hasta incluso tácita, se le han regulado honorarios, pero puede oponerse, y en esto hay toda una construcción jurisprudencial del más alto tribunal de la provincia, que ha llegado a esta norma, antes de la sanción de esta norma, sobre si era oponible o no era oponible el acuerdo homologado. Bueno, ha sido, digamos, ha variado en función de las distintas composiciones que ha tenido en nuestra Corte Provincial, y junto con esa composición también han cambiado los criterios.
en un principio, vamos a poner como un inicio, decía que no eran oponibles aquellos abogados que o profesionales que no han intervenido. Luego apareció la última, antes de la sanción de la ley, era que era oponible, salvo que se demostrara que había fraude en establecer la base. Esto era, o sea, se demostrara primero, que aquel que se oponía debía demostrar que había fraude. Por ejemplo, se reclamaba, por ejemplo, 1.800.000 y en la base regulatoria y el acuerdo formulaban por esa suma que estaba ahí en el caso que les di, ¿no? Yo no sé, ya me perdí sobre qué están viendo. El Ah, 1 el caso este. El 1, bien. ¿Se entendió entonces? Hoy rige el artículo 25, segundo párrafo, para este caso, no le son oponibles, el juez puede regularle, porque tiene la obligación de regular, pero esta base regulatoria no le es oponible a aquellos que no han intervenido en el proceso. Pueden estimar ellos, ¿se acuerdan el procedimiento que citamos o vimos en el primer párrafo? En la primera oportunidad, aquel que puede estimar, el artículo 52, 53, que puede estimar, los profesionales pueden estimar una base, pero no puede ser arbitraria esta base. Esta base puede ser, por ejemplo, en la demanda de daños, tomando como ejemplo el monto reclamado con más los intereses, y ahí nos vamos al artículo 23. Que eso lo voy a dejar para el día de mañana, que creo que mañana van a ver esto, en el caso de regulación de honorarios de demanda rechazada, ese tipo de cosas. Pero bueno, esto tengan claro, hasta el momento, de que no les son oponibles a aquellos que no han intervenido en el proceso. ¿Y cómo pueden hacer valerse esa oposición? Presentándose expresamente, porque si no están consintiendo con esta regulación de horarios en forma tácita, si no lo hacen valer. Bien, entonces, digamos que hay varios errores. En principio no correspondía homologar un acuerdo cuando no está la voluntad de la parte actora, tratándose de un patrocinante y sin facultades. La imposición de costas impone costas al perdidoso cuando se trata de un acuerdo homologado. Ustedes recuerden cuál es la escala, la serie de principios que se debe establecer, las reglas, perdón, la regla que se debe establecer para el tema de acuerdo homologado, es lo que, en primer lugar, lo que pactan las partes en materia de costas. En segundo lugar, la norma del artículo 73, costas por su orden, y si nada dice el acuerdo, también costas por su orden. Bien, no les es oponible a aquellos que no han intervenido en el proceso, pero pueden consentirlo tácitamente a no formular ningún tipo de oposición a la regulación de horarios que se le ha efectuado a su favor. Bien, y como antecedente, aquello que hoy ha quedado dejado de lado, o ha quedado, digamos, resuelta la cuestión de si era oponible o no era oponible el tema de aquellos abogados que en la base rogatoria que no han intervenido en el proceso. Bien, ¿listo? Entonces, ¿alguna observación o algo que quieran hacer con respecto al primer caso? El tema de los jus arancelarios. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo fue que sacó el juez esto? Ustedes vieron el jueves. ¿Qué es esto del jus arancelario? ¿De dónde lo sacó? Esto lo vieron el jueves, ¿eh? ¿Qué es el jus arancelario? Es el 1% de lo que ¿De gana dónde el lo juez de sacan? primera instancia. Perfecto. De Por la todos página del conceptos. sistema corte. Bien, son resoluciones de la Corte que establecen el valor. Ustedes lo pueden sacar de la página
de la caja de abogados, por ejemplo, del colegio de abogados, o bien de la página del mismo corte, de la misma corte. Hoy creo que es el acuerdo 2041 del 21, creo que es 3.266, una cosa así, creo que es, a valor de el 1 de noviembre. Cambió el 1 de octubre y cambió el 1 de septiembre, al revés. Fue incrementándose. No puedo acceder. Bien, entonces lo que va a tomar el juez como para regular el honorario es decir, la base de 320.000 pesos, ¿no es cierto? Alguno puede, yo no puedo, ver el valor del use actual. Yo lo tengo acá Si alguno anotado, puede es de ingresar a la página de Caja Abogados. 3.360. 3.360. Bien. Entonces, tenemos una base de 320.000 pesos, ¿no? La escala que tenía que haber regulado el juez, ¿se acuerdan cuál era? La del artículo 21. La escala del 21 dispone entre un 10 y un 25%. ¿Cuánto es 15,24? ¿Cuánto les da a ustedes? Multiplicado el use. Si no puedo hacer la cuenta. $51.206,40. Bien. Sobre una base de 320.000. Perdón, que haga. Habría que hacer un ejercicio aritmético para establecer qué porcentual estableció el juez regular, y si no creo mal, sería 320.000 por 100 dividido 51.206,40. A ver si es así, 320.000 por 100 dividido 51.206,40 me da 624. No, no puede ser. Mal dicho. 51.206 por 100 dividido 320.000. No. 30. 5. A mí me parece a mí, o son 60%, a ver, 320, no, un 30%, 320 por 33%, no, es el 15. 300, perdón, que estoy haciendo para sacar. O sea, si fuera el 10% serían 32.000, ¿no es cierto? Y 25% por 25%. Bueno, está entre un 25, no, perdón, 60 y...
Bueno, hoy, no sé, pero no me sale establecer cuál es el porcentual. ¿Cuál es el porcentual para tener en cuenta que ha tomado el juez para regular los honorarios? Es más de un 23. Me parece que es un 18%. ¿Ustedes lo pueden sacar? Es un 17 más o menos, un 17%. Lo que ha regulado el juez. Acá, según esta. ¿Se entiende? Es decir, el juez toma la base regulatoria y ve qué escala va a aplicar. Supongamos que el 20%. 20.000, perdón, el 20% de 320.000 son 64.000 pesos, ¿no? 64.000 pesos lo divide por la cantidad de use, del valor del use. 64.000 dividido, ¿cuánto era el use? 2.360, 3.360. 3.360. 360. Me da un total de 19 use. Este es el ejercicio que hace el juez como para establecer los use. ¿Se entiende? Establece Sí. la escala, un porcentual que dice que corresponde aplicar sobre la base regulatoria y la divide por el valor del use actual. Entonces establece el valor del use. Este valor del use se va a mantener en el tiempo y se va a aplicar el artículo 54 cuando haya mora, es decir, el 12% anual o transformados según el inciso B. A valor. Bien. Entonces, estableció, no pude determinar fehacientemente cuál es el porcentual que el juez utilizó para... En el primero es un 16%, coma, poquito. Lo hice recién. 16%, como está Sí. bien. Entonces está dentro de la escala, ¿no? Estaría bien. Dijimos en el artículo 21 que el apoderado de la citada en garantía se regulaba en la mitad, ¿recuerdan? Reguló 10,66. De todos modos, el inconveniente de la regulación de honorarios con la citada de garantía le importa nada más que a la citada en garantía, al abogado de la citada de garantía y a la compañía de seguros, entre ellos arreglan, ¿no? Por lo general suelen pedir que regulen el mínimo de la escala como para pagar los aportes, digamos, en la práctica. A favor del letrado del patrocinante del demandado en yes use, bueno, también estaría dentro de la escala. Y al favor del perito, que no está alcanzado por esta norma del use, 23.800. Esto es más que nada ilustrativo para que vean cómo se saca el valor del porcentaje del use, o sea, del porcentual, la utilización de la escala y su transformación en el use. Gracias por el que me sacó el porcentaje. Bien, ¿está claro con respecto al primer caso de homologación? Sí, Vamos al perfecto. segundo. Vamos al segundo. En un proceso de daños derivado de un accidente de tránsito en el cual se reclamó la suma de 700.000 con más intereses, costos y costas, el juez decide hacer lugar a la caducidad de estancia solicitada por la parte demandada, determine cuál es la base regulatoria para estimar los honorarios de los profesionales intervinientes. Bien. Vamos otra vez a tema de, ¿cómo se llama? De modos anormales.
de modos anormales de determinación del proceso, es decir, al artículo 25. ¿Y alguien lo quiere leer de nuevo, por favor? Ya no el segundo párrafo, sino el primer párrafo, sino el segundo. ¿Alguien lo puede leer? En los supuestos de transacción y conciliación, la regulación de honorarios se practicará sobre el monto total que resulte de las mismas. Dicha base regulatoria solo será oponible a los profesionales intervinientes en la transacción. Bien. Es decir, la cuantía del asunto, monto del juicio de los fines será el total reclamado en la demanda o reconvención, incluyendo el interés o el valor de los bienes comprometidos en el artículo 27. Ese es el párrafo que tiene que aplicarse. Porque estamos hablando de un modo normal del proceso que, si bien no lo nombra, el de caducidad de instancia lo es. Entonces, ¿cuál es la base arancelaria? Es el total reclamado en la demanda o reconvención, incluyendo intereses o el valor de los bienes comprometidos. En este caso, se reclamó 700.000 pesos, más intereses y costas. El juez decide hacer lugar a la caducidad de instancia, determine cuál es la base regulatoria. Entonces, ¿cuál sería la base regulatoria, según este artículo 25, primer párrafo? Los 700.000 con los intereses. Los intereses, es decir, hay que practicar la liquidación, ¿no es cierto? Aunque no haya sentencia definitiva que mande en condena de intereses, debe practicarse igual. Entonces, acá lo que va a plantearse es qué tasa debe aplicarse, desde cuándo, hasta cuándo sí, hasta el efectivo pago, pero desde cuándo, qué punto de partida, porque una sentencia nos da todos estos parámetros, pero en una liquidación, cuando en el modo normal del proceso, lo único que nos dice el artículo es que se aplicará el monto reclamado como más los intereses. ¿Bien? Entonces, acá el abogado, el cual, o digamos, la parte interesada para que regulen honorarios, debe estimar y practicar una liquidación de intereses. ¿Qué intereses va a aplicar? Y bueno, acá se va a sustanciar. Hay que ver qué tasa se va a aplicar, qué punto de partida. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál sería el más razonable acá? Porque no tenemos una sentencia. Es un accidente de tránsito. Si hubiese una eventual sentencia con condena favorable, el juez, ¿desde cuándo mandaría a aplicar intereses? En la hipótesis que fuera favorable la sentencia. Desde que ocurrió el hecho. Desde que ocurrió el hecho. Entonces ahí tenemos una fecha. ¿Y qué tasa de interés aplicaría si condena por un accidente de tránsito? La tasa pasiva del plazo fijo a 30 días digital. Exactamente. Es la que se aplica en jurisprudencia para estos casos, en caso de daños y perjuicios. Esa sería la tasa y ese sería el punto de partida. Como si se hubiese dictado sentencia. No tiene ningún inconveniente. ¿Alguna duda con respecto a este punto, al 2? ¿Está? Sí. ¿Vamos al 3? Si no tiene ninguna duda, vamos al 3.
En un proceso de escrituración iniciado en base a un boleto de compra-venta por la suma de $45.000, el juez hace lugar a la demanda y condena al demandado a otorgar escritura. Fija los honorarios en base a la evaluación fiscal del inmueble de 480.000 pesos, de conformidad con el artículo 27, inciso A de la 14967, obran autos una tasación del inmueble realizado por el martillero de Filipo, que asciende a la suma de $48.000. ¿Es correcta la base tomada para la regulación de honorarios profesionales? Fundamente. Bien, esto lo acabamos de ver, con el tema del 27, inciso A, cuáles eran las prioridades, ¿se acuerdan? La regla. Bien, ¿qué les parece a ustedes? En principio, ¿es correcta la base tomada por el juez? Para mí no, porque ya había sido tasado en el expediente el inmueble. Muy bien, Sofía. Se ve que me escuchaste. Cuando establecimos la regla dijimos, primero la base, en el mismo artículo 27 lo dice, si no hay tasación efectuada en el expediente, y sigue. Acá hay una tasación. Primero tendría que haber respetado la tasación en el expediente, ¿de cuánto? De $48.000. Bien, la tasación tendría que haber sido de $48.000. Después vamos a ver cómo convertimos esos dólares. Pero en principio, esa sería la base tomada. Bien, si quieren ir un poquito más aún, el mismo 27 inciso A nos hablaba, ¿recuerdan del tema de los dólares? Bueno, yo ya se los dije a esto. El artículo, creo que es el inciso D, el artículo 27, habla de obligaciones de moneda extranjera y dice a conversión de tipo legal existente en el país. Y la discrepancia y el conflicto que había de la aplicación de esta norma, sí. Es decir, podría aplicarse o pedirse la inconstitucionalidad de esa norma o directamente establecer las pautas de este precedente, que hoy no lo tengo a mano. A ver. Me parece que sí, que se lo pasé a un colega y lo copié acá, porque tuvimos un caso así. Sí, pero de todos modos, lo que estaba aplicando la Cámara era un mix entre el blue y el oficial de tomar en cuenta el contado con líquido. ¿Se acuerdan? Lo había dicho. A ver si consigo ese fallo y me consagro. Acá no, acá. Este. No, no es este. Bueno. Se los debo, ese fallo, pero no creo que se lo preguntemos tampoco. No, no creo, no, estoy seguro, no se lo vamos a preguntar, porque es algo muy reciente. Como es, el tema es que para este supuesto tengan en cuenta la regla del artículo 27. Si no hay tasación, la tasación, en primer lugar, la tasación sí se ha practicado en el expediente. Y si no, la regla del 27 inciso A. ¿Cómo seguía? Si no teníamos base tasación en el expediente, ¿cuál sería? Ahí sí va la evaluación fiscal. Ahí sí la evaluación fiscal y... O era el valor de venta del inmueble por un corredor si público. la consiguiera inadecuada, podría estimarla al valor de mercado. Si no se ponían de acuerdo, es decir, no aceptaban esa estimación por un abogado, el valor se abría una incidencia donde se determinaba un perito. Y la distribución en costa era a favor o en contra, de acuerdo a quien se aproximaba esta estimación que hacía, o esta tasación que hacía el perito en la incidencia. ¿Está? Esa era la regla. Sí.
me quedé con las ganas de mostrar el fallo ese. A ver si lo puedo conseguir. A ver, a ver. Bueno, estos son los tres casos, son bastante ilustrativos, no sé, como para que distintas situaciones, como para que ustedes puedan ver cómo se procede. Y vamos a ver cuándo el juez está en lo correcto, cuando regula el horario y cuándo no, como para poder cuestionarlos. Incluso en los casos de acuerdo, cómo pueden estimar cómo pueden estimar los honorarios por las partes cuando dependa de ustedes. Siempre respetando las reglas, es decir, de orden público, no pueden apartarse de la escala, siempre dentro de la escala. Y son irrenunciables. Bueno, qué lástima que no encuentro ese fallo. Interesante porque habla de cámara. Acá está, que lo encontré. Que busca encuentra. No, este no es. Nunca. Perdón, no es. Bueno, no. Bueno, lo que les decía era eso. Que ya no tomaba, la Cámara no tomaba en cuenta no tomaba en cuenta el valor de oficial, conversión oficial, sino el contado con liquid. Esto era porque era esa base regulatoria que establece bien el artículo 27 de la ley arancelaria, era cuestionada. Había llegado a la Cámara como consecuencia de un cuestionamiento. Bueno, lamentablemente no encontré el fallo. Y como era, digamos, la conversión en el dólar oficial es bastante desventajosa para quien ha obtenido una sentencia en dólares, la conversión oficial, digamos, producía un claro violación del artículo 17 del derecho de propiedad por digamos, digamos, por la desvalorización que tenía esa sentencia al convertirlo al dólar oficial. Ahí se tomaba el contado con liquid. Creo que entre los fundamentos estaba eso de que uno, si tendría que comprar dólares, tenía que comprarlos, la única posibilidad era esa, y si no, comprarlos con impuestos. Por eso que el valor del dólar oficial quedaba atrás. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. Mañana van a seguir con esto, con los supuestos obviamente que no vimos, apelación, algunos otros supuestos particulares, pero los casos que vimos, que les quede claro, las reglas para regular honorarios. Todas estas normas que vimos son medulares como para tomar en cuenta qué regulación de honorarios corresponde, cuando es de apreciación pecuniaria, ¿no es cierto? Así que bueno, ¿no tienen alguna otra pregunta? Profe, yo sí. Quiero hacerle una pregunta. Decime. En la página de la Corte hay dos use. Uno que dice el artículo 9 de la ley
14.967 y otro del decreto. ¿Eso por qué es así? Sí, uno es el use arancelario, que es este que estamos viendo hasta ahora, y el otro es un use fijo, que es el anticipo, o use Está bien. previsional. ¿Recordás, Magalí, cuando dijimos que cuando se presenta el abogado tiene que pagar el use previsional, que es un anticipo del honorario que va a cobrar cuando se presenta? Siempre todos los abogados que se presentan por primera vez, tienen que cumplir con este anticipo, que es una suma fija. Esas son las diferencias entre uno y otro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué dicen? No, por ahora no, profe. ¿No? ¿Y de algún trabajo anterior? Sí, no es suyo, es del profesor Maggi, el último, el 15. Que cuando dice la parte de que tenemos que impugnar la liquidación, como que me Sí. faltan datos para practicar una nueva liquidación, porque no está adjuntada, digamos, la sentencia, como en el caso suyo, el trabajo práctico anterior, que usted adjuntó una sentencia para que nosotros viéramos los rubros y eso. Entonces no sé Sí. cómo hacerlo, el escrito, porque me faltan datos. Porque te pone ¿Y solamente... sobre qué se regula? ¿Sobre qué se No, regula? es más o menos similar. Vos tenés que decir, digamos, que está mal hecha, porque, bueno, en los cálculos ponen el bono 84.80, el anticipo previsional, el juez O sea, se dictó, impugnan los conceptos. claro, el juez Los determinó conceptos. tasa pasiva y al final se terminó regulando, se fijó tasa activa en la liquidación, entonces está mal. Hasta Pero, esa parte. digamos, a consecuencia de que se regulan, se practica la liquidación. Es una sentencia definitiva en donde el actor practicó liquidación, vos tenés que ver lo que está mal e Sí. impugnarlo. Pero yo digo, en la parte que tengo que impugnarlo, ¿solamente digo lo que está mal o tengo que hacer un escrito para practicar nueva liquidación? Esa es lo que yo no Corresponde entiendo. que se impugnen los rubros, que no corresponda, y que se practique una nueva liquidación, lo podés practicar vos. Claro, pero ahí es donde me Como, faltan los datos, porque solamente está el ¿qué datos? encabezado del trabajo práctico, pero no tenemos una sentencia para ver si las pautas que utilizó el juez para regular, para los intereses, el capital y qué sé yo, y todos los rubros que pasaron en la sentencia, yo no tengo nada para ver para hacer una nueva liquidación. No sé si me Pero explico. sí, pero tenés nada más que para impugnar conceptos, digamos. Exacto. O sea, lo que La surge suma del del trabajo. bono, el use. Claro, y la tasa que está El tema mal. de la tasa, ¿por qué está mal? Porque fijan tasa pasiva y cuando el abogado del actor practica liquidación lo hace con la tasa activa. Entonces ya estaría mal esa parte. No se condice la tasa, activa con pasiva. Pero puede ser una deuda por alimentos. Sí, pero no era un daño y perjuicio, me parece. Claro. A ver si lo tengo acá. Bueno, Yo lo que había acá. entendido del trabajo era que el Ah, capital no lo impugnaba porque es el mismo, o sea, el actor lo hace en referencia a la sentencia y está igual. el capital está bien, bien, eso es un concepto, capital. Ahora, la tasa de interés que aplica es la tasa pasiva, la tasa activa. El actor aplica la tasa activa, pero en la sentencia se aplica la pasiva del Banco Provincia a plazo fijo de 30 días. Y el actor pone los montos y desde cuándo hasta cuándo, así. No, No. pone intereses vengados solamente. Sí, perdón, la sentencia sí está del 20 del 1 del 2015. Y bueno, ahí lo pueden practicar, Sofía. Si Lo tienen las hago pautas. así. Lo hago Claro, solamente si, si el capital con el lo capital. tienen y el monto desde cuándo lo hizo
A partir de cuando practicó liquidación, lo pueden hacer ustedes. Con el, Claro, o sea, es solamente cambiar la tasa y volver a calcular. Sería. exactamente. Ah, Y listo. practicás una liquidación, claro. Bien. Primero No, está impugnan los bien. rubros. Primero impugnan los rubros. Dicen, impugno Sí. por esto, por esto, por esto, etc. Y después practican una liquidación. Ustedes. Bien. Ahora sí. En base a las impugnaciones. Tasa pasiva, y utilizan el sistema, cualquiera de esos tres que les mandé. Bien. Puse el de la Corte, el de la Caja de Abogados, el del Colegio de Abogados, etc. Acá conseguí el fallo. El fallo es de la Cámara, Sala Segunda, y como proviene de un juzgado de familia, ponen las siglas, el resguardo de las partes, ¿no? R.K.E contra B larga.C sobre liquidación de comunidad. Sala segunda. Y voy a la parte final, a la parte resolutiva de la resolución de la Cámara. Si quiere después se los comparto. No sé cómo puedo hacer para compartirlo con ustedes. No sé si alguno tiene el WhatsApp mío, se lo paso. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por el demandado y modificar la sentencia dejando establecido que el señor CB deberá cancelar las cuotas adeudadas mediante la entrega de una suma equivalente en moneda de curso legal que se liquidarán al valor de cotización más alto según tipo comprador entre el dólar MEP, que es el contado con liquid, ¿no? MEP, y el dólar contado con liquidación. Entre el dólar MEP, el más alto, y el dólar contado con liquidación conforme cotizaciones a la fecha del efectivo pago. Ese es el fallo que yo les decía. Bueno, nada más que a título ilustrativo, por el caso de dólares que vimos. Nada más, entonces, si no tienen más preguntas, nos vemos, ya nos vamos a ver para el parcial. No, a la semana que viene hacemos el repaso que le había dicho que iba a ser para esta semana. Bueno, programamos para la semana que viene, que va a ser, hoy es 9 y 7, 16. El 16 vamos a hacer un repaso, así que anoten todas las preguntas, todas las dudas que tengan, y nos vemos el martes que viene. Ya no vamos a agregar más temas. Bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias, Bueno, buenas tardes. Nos vemos. Gracias, chicas.